esta hora, Gladys Rodríguez. Hasta pronto. 23 de enero, jueves 23 de enero del año 2013. Y hoy no verán ustedes a continuación los eventos que serán titulares de mañana, porque estaremos conversando con un venezolano insigne y estoy absolutamente seguro de que estoy utilizando el adjetivo tan altamente calificativo con todo el peso específico que él tiene en la persona que nos va a acompañar esta noche. En un encuentro casual con otro amigo de luchas, entre él y mi invitado se cruzaron un diálogo porque coincidían hoy en los canales de la televisión y dice: a nosotros nos desempolvan cada 23 de enero. A nuestro invitado, que es el doctor Oscar Centeno Lucinchi, que es un luchador por la democracia desde la época del Comité Cívico Militar de 1958, lucha que por supuesto no empezó precisamente en 1958, sino mucho antes. Al doctor Oscar Centeno Lucinchi, repito, lo desempolvé yo gracias a Dios y a un maravilloso equipo de producción que también tenía entonces, cuando hacía Almorzando con Orlando, y con ellos, con el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, con el capitán Azopardo, que todavía vivía, y el doctor Centeno, hicimos un programa que yo creo que fue inolvidable sobre la anécdota menor alrededor del 23 de enero. Obviamente, después de ese desempolvarlo, tuve la suerte de que el doctor Centeno me premiara con su amistad y nos hemos encontrado en muchísimas oportunidades, y muy especialmente de un buen tiempo a esta parte, porque esa fue mi primera pregunta cuando nos reencontramos en estos meses. ¿Cómo se siente el doctor Centeno? Y ahora se la voy a hacer en el aire, una vez más teniendo que luchar por la democracia. Muchas gracias, Orlando, por invitarme a este programa, que es uno de los programas que espera toda la audiencia venezolana todas las noches. La pregunta que me hace, te la respondí la primera vez que nos reencontramos, como tú dices, por cuanto para mí es una obligación trabajar por algo que yo me siento formando parte de su creación. Yo creo tener un poquito de autoridad moral para luchar por la democracia y considerarme como uno de esos factores chiquiticos, es un granito de arena que colaboró en el 23 de enero del 1958 en permitir que Venezuela se quitara de encima una férrea dictadura como la del general Marcos Pérez Jiménez, y que en esta oportunidad veo con terror que nuevamente caigamos en forma abierta a una dictadura, aunque ya se están dando síntomas dictatoriales en nuestro país, y que le toque vivir a mis hijos y a mis nietos aquella época de terror que yo viví durante mis primeros 28 años de edad. Doctor, esta afirmación suya de que estamos viendo síntomas de una dictadura y que comparte una porción importantísima de venezolanos, nos hace, por supuesto, preguntarle cuáles son los pasos. ¿Debemos nosotros esperar, como en el caso de Marcos Pérez Jiménez, unos 8 años para comenzar entonces los 2 últimos años de lucha para sacarnos de encima esta dictadura, o es el momento el de ponerle de una vez coto a esas pretensiones? Mira, yo diría que no solamente es el momento, sino que ya es un poco tarde, porque hemos debido empezar antes. Yo quiero recordarte que el día 11 de mayo de este mismo año, desde un hotel capitalino, junto con un distinguido grupo de venezolanos y venezolanas, que aquí en este momento vale la pena hacerle honor a la mujer venezolana,
acogiéndonos a la Constitución vigente aprobada el 15 de diciembre de 1999, desconocimos al régimen del presidente Hugo Chávez por cuanto habíamos demostrado las violaciones que el presidente Hugo Chávez había hecho a nuestra Constitución Nacional. Quiere decir que la pregunta que tú me haces, yo la llevo al 15 de mayo, donde desde ese mismo instante se estaban viendo señales inequívocas hacia dónde estábamos siendo dirigidos por el régimen actual. Yo quiero significarte que la democracia como sistema de gobierno es hasta hoy el sistema más perfecto donde puede vivir el hombre y desempeñar sus actividades con absoluta libertad. Y la democracia conlleva precisamente esa bella palabra libertad, que algunos no le dan el justo valor porque no se han sentido que esa libertad le haya sido coartada o reprimida. Pero yo quisiera, porque tenemos que hacer una pausa, poner aquí una pregunta, y es, ¿pudiera estar ocurriendo que este régimen realmente es la más absoluta muestra de cómo se ejerce a fondo la democracia y la libertad, y que en ese ejercer a fondo la democracia y la libertad está tocando tantos intereses que molestó a un montón de gente que lo que le gustaba era esa aparente democracia que teníamos, pero que no permeaba hacia el pueblo? Vamos a dejar eso para cuando regresemos. Recordaré vivir y regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, atrás todo ha quedado una historia. No habrá controles de cambio, ni de tasa, ni de evaluación. No están dadas las condiciones para que lleguemos al control de cambio. Queda suspendido el mercado cambiario, el comercio de divisas en el país. El doctor Oscar Centeno Lucinchi es realmente uno de los 5 protagonistas principales de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Era el enlace civil entre civiles y militares, y fue un hombre de una brillante actuación en ese momento. Estábamos dejando la pregunta habíamos dejado una pregunta sobre esta democracia, porque lo que se le está vendiendo al pueblo que todavía cree en esto, es que la democracia que trae este personaje es tan buena que está molestando a todo el mundo y por eso lo quieren sacar. Yo no sé por qué ellos no se preguntan si en 4 años no le ha dado tiempo a ejercer una democracia que por lo menos le consiga un trabajo, les dé de comer o ponga gas en los hospitales, pero pareciera que eso no pasa por allí, o pareciera que la frecuencia de las marchas y la abundancia de miches en las mismas entretiene los sentidos, pero durante 4 años es como demasiado tiempo entretenido. ¿Cuál es la...? Mira, mi apreciación sobre esto es que desde que se conoce la historia narrada por el propio teniente coronel Hugo Chávez, vemos que su juramento en el Samán de Huere, su actuación el 4 de febrero de 1992 y las posteriores acciones desde la presidencia de la República nos dicen claramente que esto era un autoritarismo fríamente calculado. Yo me permití hacer un trabajo jurídico, aun cuando hoy lo jurídico parece que no tiene ningún valor, ya que nuestro tribunal, permíteme esta digresión. Sí, eso quedó en el terreno de la poesía. Ya no solamente en el poema de la poesía, sino que nuestro tribunal se convierte en el que da e imparte las órdenes políticas, no las jurídicas. Maqui Arenas dijo una cosa que me gustó mucho, ese es el bufete. El Tribunal Supremo parecía ser el bufete del presidente. El bufete de la presidencia de la República, así es. Ahora, el problema aquí con el autoritarismo es que nos ha llevado al punto de que el plan de toma, de asalto y toma de las instituciones del país ya tiene dibujos, ya uno ve que le ponen en las
pasan por fax cuáles son los planes del gobierno. Mira, aquí está cómo iban a tomar las antenas del Junquito, el volcán, no sé cuánto. Estas cosas llegan, uno no sabe cómo hacer. Este es el asalto a la plaza, y este material lo carga todo el mundo en la calle. Este material me lo dieron por la ventanilla del carro, me dijeron, mira, así es como se va a manejar el plan, y por supuesto, eso lo carga un gentío por ahí. Y uno se pregunta, bueno, esto, ¿de qué se trata? ¿Cómo es esto? Y además esto está aupado desde la primera magistratura, esto lleva invitaciones a la violencia, esto lleva avisos de que estamos hablando de una revolución armada, y todo esto pasa en las narices de un pueblo, pero pasa sobre todo en las narices de una fuerza armada. Entonces, ¿cuál es la diferencia que usted ve entre esta Fuerza Armada y la Fuerza Armada del Teniente Fernández, del Capitán Azopardo, del Almirante Larrazábal? Mira, la Fuerza Armada de aquella época es la misma de esta oportunidad. Por supuesto que en todas partes se cuecen habas. En este momento la única diferencia que hay es que en el régimen de Pérez Jiménez, la parte del terror la llevaban un grupo de civiles de la Seguridad Nacional con Pedro Estrada. Y ahora parece que la parte del terror se la han dejado a 2 o 3 generales. Pero en el fondo la Fuerza Armada venezolana que tenemos actualmente, de acuerdo a los conocimientos que yo pueda tener de eso, una gran mayoría es perfectamente digna y democrática. Yo creo que la reserva de nuestras Fuerzas Armadas todavía está dentro de las Fuerzas Armadas, y nosotros los venezolanos no tenemos por qué perder las esperanzas que más temprano que tarde esa gente digna tendrá que rescatar junto con los civiles el cumplimiento de la propia Constitución que los venezolanos nos hemos dado. Una de las cosas que se oyen decir es que hay, por ejemplo, la cuenta que sacan en este porcentaje, 10 generales corruptos dicen tener atrapados a 120 generales honestos, cosa que uno no se explica cómo lo logran, sobre todo tratándose de generales, pero parece que lo logran. Y el resto de la gente, ¿qué? Es decir, nosotros tenemos que seguir esperando por los generales. La historia que usted protagonizó es una historia con tenientes, con capitanes. Sí. Y eso era lo que yo quería decirle al pueblo de Venezuela y fundamentalmente a nuestra oficialidad. Yo voy a pedir que lo haga cuando estemos de regreso porque necesitamos hacer una pausa. Perfecto, Orlando. Y regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, acá solo ha quedado. Es muy importante para los patriotas de hoy, cuando estamos dando una batalla de los patriotas contra los antipatriotas. Nuestro invitado, y habíamos dejado un comentario sobre el hecho de que la gente está esperando que sea un general, que sea un almirante el que levante su voz ante tanta injusticia. Y por supuesto, yo no quisiera que esto se confundiera con una incitación de ningún tipo, pero de todas maneras también entiendo que el doctor Carcenteno Lucichi tiene una teoría muy precisa sobre esto de las cosas que la gente llama golpe y sobre ese trauma que le quedó a los venezolanos después de que un grupo de bandidos de verdad secuestraran una oportunidad de vacío de poder que se pudo convertir en un retorno a la democracia, a la libertad, y que por cierto unos cuantos colegas suyos asaltaron, tergiversaron y retorcieron de tal forma que pareció lo más lógico quedarnos tan mal como estábamos. Sí. Mira, Orlando, cuando nosotros hablamos de golpe, yo siempre he querido hacer la diferenciación entre lo que es un golpe militar y lo que es un movimiento cívico-militar. Yo creo que las propias celebraciones que estamos haciendo hoy, que está haciendo fundamentalmente el oficialismo en Caracas, me dan la razón en lo que yo estoy diciendo. Porque si toda intervención militar es un golpe de Estado,
significa que el oficialismo hoy, 23 de enero, está celebrando un golpe de Estado del 23 de enero del 58. ¿Verdad? Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que no todo movimiento cívico-militar es un golpe de Estado. Son movimientos que se generan por una necesidad de un pueblo de cambiar a un gobernante que está violando sus derechos humanos, que está cayendo en casos de corrupción que generaron precisamente la movilización del 23 de enero y que hoy siguen siendo iguales o mayores. Un terrorismo que antes lo hacía la Seguridad Nacional, como estaba diciendo anteriormente, y hoy nos referimos a un general llamado Acosta Carles pegándole a las mujeres allá y con una colaboración de una policía política que tortura ya al mejor estilo. Y ahorita, con un comandante general del ejército, que lo acaban de nombrar, que parece que tiene aterrorizado pues a esos 100 generales. En aquella oportunidad también había ese terror del grupo de generales, pero donde no cayó el terror fue en la escuela básica de la escuela militar, donde el grado máximo que había de los oficiales de planta era capitán, porque el director era el coronel Quevedo. Quiere decir, ¿quién conocía al teniente José Luis Fernández en el año 1958? ¿Quién conocía al capitán Felipe Párraga Núñez? ¿Quién conocía a Leal Morales? Nadie conocía. Posteriormente, que viene la unión con la Marina, el de más alto grado jerárquico militar era el capitán de navío José Vicente Azopardo. ¿Quién conocía a José Vicente Azopardo en Venezuela? Con esto lo que quiero decir es que estos movimientos no requieren de esos grandes figurones que tengan grandes cargos, porque cuando llega el almirante Larrazábal es porque la oficialidad inferior estuvo de acuerdo en respetar la meritocracia en las Fuerzas Armadas y escogió al oficial más antiguo, que gracias a Dios nos resultó ser el almirante Wolfgang Larrazábal, uno de los hombres más demócratas que ha tenido Venezuela y que continúa siendo un ejemplo de civismo aquí en Venezuela. Impresionante, además, en una época en que nadie negoció, bueno, si yo hago esto, ¿qué me dan? Bueno, si yo hago lo otro, ¿cómo quedo yo ahí? Necesito tanto dinero para tumbar el gobierno, pónganme tanto en el extranjero, ¿qué cargo va a llevar fulano? Porque yo necesito llevar el de Mengano y el ministro tiene que ser sultano. Y encima, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal tiene la nobleza, porque sí se dio cuenta y lo convencieron unos cuantos amigos de que podía tener un chance. Bueno, fue y se midió en unas elecciones, pues no se quedó con el coroto entonces él, aunque tuviera muy buenas intenciones. No, él se midió en unas elecciones. Y yo quisiera que comentáramos eso, porque usted cuenta una anécdota, ahora la podemos contar con brevedad, porque que es cuando se va a designar en una de las 5 juntas, fue que hubo. 3 juntas. En 24 horas. 24 horas, 3 juntas. Y el ministro de la Defensa por una parte. Y por otra, yo le quería hacer este comentario. Si yo en este instante sacara un puño y se lo pusiera en la cara y le diera un golpe, aparte de que es alevoso y cobarde, es un golpe malo. Si yo me caigo al piso y usted coloca sus manos sobre el pecho mío y me da 2 o 3 veces en el corazón para revivirme, ese es un golpe bueno. Ya regresamos. Claro que sí. Recordaré vivir y regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, acá solo ha quedado. No te me des cara de payaso a mí. Bueno, pero los payasos sí, los payasos son hombres.
El doctor Oscar Centeno Lucinchi, nuestro invitado, uno de los principales protagonistas de ese 23 de enero de 1958, que por cierto tiene muy confundido al primer mandatario. Un año es bueno el 23 de enero, otro año es malo, un año es fecha de traidores, otro año es fecha patria. Así es. Es extraña la hiperconfusión mental, por no decir la palabra que yo uso en esos casos siempre. Tú me permites, Orlando, que me refiera a la imagen esa que estabas presentando ahorita Por con favor. el general. Si yo, Oscar Centeno, fuera general en este momento y pudiera ser oído en el alto mando militar, yo plantearía sencillamente que en las Fuerzas Armadas se eliminara el grado de general y se buscara cualquier otro grado, porque yo me consideraría avergonzado de llevar el grado de general después que veo un general de la República hacer la payasada que ha hecho este general Acosta Carles, después que vemos a una mujer ser agarrada por el cuello y lanzada tan bruscamente en el piso, y él vanagloriarse de que él mismo dirigió esa acción. Yo me siento como venezolano avergonzado que esa imagen haya recorrido el mundo por los medios de comunicación. Yo le pregunto en ese mismo juego imaginativo, además, ¿cómo se sentiría usted siendo general después de ver eso y entrar a su despacho o al quinto piso o a donde usted trabaje y ver los cuadros de las épicas gloriosas y ver a nuestro libertador Simón Bolívar y a nuestros aguerridos soldados luchando por la independencia, ofreciendo el pecho a las balas enemigas, y que su acción de guerra del día de hoy haya sido patear y batir contra el piso a unas mujeres armadas? No me quedaría ningún otro recurso sino bajar la cabeza, pero no solamente ante esos retratos de los héroes, sino bajar la cabeza ante los soldados también que me están abriendo las puertas. Porque yo lo que le he enseñado, lo tengo que haberle enseñado a los oficiales, es el respeto a la dignidad humana. No puede ser que un general dé ese ejemplo a sus subalternos. Pero no es solamente a los soldados, es que tienen que reaccionar los coroneles, los tenientes coroneles, los capitanes, los mayores, los tenientes, los subtenientes. Es que a ellos no quieren llegar jamás a tener el grado de general. Hablábamos del buen golpe y del mal golpe, del complejo que tienen los venezolanos con eso de que le puedan llegar a decir golpistas. Y lamentablemente se nos quedaron muchas cosas, como por ejemplo, que tiene que ver en todo esto el ánima del Tahuapire, los paleros, un entierro en el Panteón, un entierro en Miraflores, un entierro en La Casona, un entierro en la zona de Fuerte Tiuna, con fuerzas del mal operando desde el más allá para sostener este mundo oscuro que se ha cernido sobre Venezuela. Nosotros... Yo, Orlando, voy a ratificar lo que he dicho siempre. O sea, que aquí hay que hablar hasta de un golpe de exorcismo. No solamente golpe de exorcismo, sino que ratifico un criterio, señores, que puedo mantener en cualquier foro, nacional o internacional. No todo movimiento donde actúen civiles y militares pueden ser catalogados como golpe de Estado. Al contrario, si los militares, de acuerdo a la Constitución que tenemos en este momento, del artículo 326 de nuestra Constitución, donde pone la corresponsabilidad de los civiles y los militares para la conducción y el desarrollo del país. Del artículo 333 de esa misma Constitución, que nos obliga a todos los civiles o militares, tengamos o no cargos, a defender la Constitución que haya sido violada. Si no actúan los militares para restablecer las normas constitucionales violadas, son cómplices y se hacen cómplices del gobierno que lo está haciendo, y podrán ser juzgados por los tribunales ordinarios, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, cuando esa violación de los derechos constitucionales implica la violación de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Bueno, muchísimas gracias al doctor Oscar Centeno Lucinchi por su visita esta noche a Titulares de Mañana, y a ustedes tan solo les digo que recuerden que
por mucho miedo que él le tenga sobre Venezuela.